Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al taller de robótica educativa, un espacio donde aprenderemos a construir nuestros propios robots. En el video del día de hoy, continuaremos utilizando la plataforma de Tinkercad y realizaremos una modificación al proyecto anterior, mismo al que le agregaremos interruptores y botones a un par de LEDs con el objetivo de manipularlos individualmente. Para lograrlo, solo necesitaremos los siguientes materiales: nuestra placa de pruebas, un portapila para 2 baterías, 2 LED de cualquier color, 2 resistencias eléctricas de 470 o 330 ohms, un botón y un interruptor deslizante. Para comenzar, creamos un nuevo circuito desde la opción correspondiente en Tinkercad y asignémosle el nombre de encendido y apagado de un LED con botones para poder diferenciarlo del proyecto anterior. Ahora busquemos nuestra placa de pruebas en nuestra biblioteca de componentes, recordando que será necesario habilitar la visualización de todos los componentes desde nuestro menú de visualización. Buscamos entre nuestra lista de elementos nuestra placa de pruebas. Puede ser una de tamaño pequeño o grande, es indiferente para el proyecto, pero debido a que será relativamente pequeño, pues yo seleccionaré la placa de pruebas pequeña y la colocaré en mi área de trabajo. Ahora busquemos el componente de batería y posicionémoslo a un lado de nuestra placa de pruebas que acabamos de colocar. Configuremos esta batería extendiendo la cantidad a 2 unidades de tipo AA y dejémosla sin ningún tipo de interruptor, de tal forma que obtendremos este resultado donde ambas baterías quedarán expuestas a la superficie. Lo siguiente que haremos será conectar nuestros terminales positivo y negativo del portapilas a nuestra placa de pruebas. Para variar un poco con el proyecto anterior, las conectaré en la línea inferiores de la placa de pruebas, solo para demostrar que es independiente cuál de estas filas seleccionemos como fila de alimentación, así que, para conseguirlo, seleccionaré mi batería y la giraré 180 grados para que me facilite la creación de sus respectivos cables, y la posicionaré a mi conveniencia. Una vez que ya quedó fija en una posición, procederemos a colocar su respectiva conexión. Primero conectaré mi terminal negativa presionando con un clic sobre esa terminal para que pueda crear mi cable, y en el otro extremo lo colocaré sobre cualquier punto de esta fila negativa marcada con una línea color negro. A mí me agrada esta posición, así que lo colocaré en este punto. Le daré un color negro al cable para establecer que por ahí se desplazan cargas negativas y doblaré un poco este cable recién creado para darle una mejor presentación. Recordemos que con un doble clic sobre cualquier segmento del cable se genera un nuevo punto de manipulación con el que podemos modificar el trayecto del cable. Ahora realicemos lo mismo, pero con la terminal positiva de nuestra batería, que es este punto de aquí. Daré un clic primario para comenzar la creación del cable y el otro extremo lo colocaré sobre cualquier punto de nuestra fila positiva marcada con una línea color rojo. En mi caso, lo colocaré aquí y le daré color rojo para mantener la concordancia de nuestras baterías. De nueva cuenta, modificaré el trayecto de este cable para darle una mejor presentación. Lo siguiente que haremos será conectar ambas filas positiva con positiva y negativa con negativa de la parte superior e inferior de nuestra placa de pruebas con el objetivo de facilitarnos la conexión más adelante. Por conveniencia, yo lo conectaré de esta forma asegurándome que continúa con los colores definidos para cada fila. Hasta este momento no hemos realizado gran modificación con respecto al proyecto anterior. La única diferencia es que ahora hemos utilizado las 4 filas de alimentación de nuestra placa de pruebas. Solo funciona como una extensión de las terminales de polaridad de nuestras baterías, pero siguen sin conectarse. Recuerden que estas 4 filas son independientes entre sí. Lo siguiente que haremos será colocar un LED en cualquiera de las terminales disponibles de la placa de pruebas. Puede ser en la mitad izquierda o en la mitad derecha. En mi caso, lo colocaré en esta posición y le daré un color azul para poder tener una variancia entre los LED. Lo siguiente que haremos será buscar en nuestra biblioteca de componentes un elemento llamado pulsador, que es este de aquí. Este elemento físicamente es un botón que se puede presionar y mantener presionado el tiempo que sea necesario. Contiene 4 terminales, mismas que se pueden observar en cada una de sus esquinas. En este caso, las tenemos definidas como terminal 1A para esta pequeña patita que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Esta otra patita ubicada en la parte superior izquierda se define como terminal 1B. Por otro lado, la patita inferior derecha se define como terminal 2A, mientras que la patita superior derecha se define como terminal 2B.
Para poder conectarlo a nuestra placa de pruebas, será necesario que se coloque en cualquiera de las terminales más próximas a nuestra ranura de separación, es decir, deberá estar conectado en cualquiera de las terminales libres de nuestra fila E y nuestra fila F. No es posible colocar este componente como se ilustra en este momento. Para nuestro proyecto, yo lo colocaré en esta posición. En esta primera conexión, será necesario que nuestra terminal 1B se encuentre en la misma columna que el ánodo de LED. En mi caso particular, lo debo colocar en esta posición, verificando que sí se encuentran efectivamente en la misma columna. Por ahora no es importante la posición que toma nuestra terminal 2B. Muy bien, lo siguiente que deberemos hacer será alimentar positivamente a ese interruptor. Y para lograrlo deberemos crear un cable desde nuestra terminal 2A hacia cualquier fila de alimentación positiva, bien puede ser esta de aquí abajo o esta de acá arriba, ya que en esta ocasión se encuentran conectadas entre sí debido a esos cables que colocamos al inicio. Yo terminaré colocándolo en esta fila de abajo. Con esta conexión, lo que resta por hacer es cerrar este pequeño circuito creando un cable desde el cátodo de LED hacia cualquier fila de alimentación negativa de la placa de pruebas. Pero, si recuerdan lo que ocurrió en el video anterior al conectarlo directamente, se habrán dado cuenta que nos hace falta un elemento adicional. Exacto, nos hace falta colocar una resistencia eléctrica. Será necesario colocar una resistencia que vaya desde el cátodo de LED hacia cualquier terminal entre la fila A y E de la placa de pruebas, de tal forma que la resistencia actúe también como un puente de enlace y la otra terminal de la resistencia será conectada a cualquier terminal negativa de alimentación. En este caso, lo colocaré en este punto cambiándole el color del cable para una mayor interpretación. Perfecto, hasta este punto ya hemos terminado nuestra primera conexión. Solo se debe mencionar algunos detalles. Algunos componentes eléctricos también poseen una polaridad al igual que las baterías. En esos casos, es indispensable que se conecte en función a los polos del elemento. Esto es, el polo positivo de mi batería o de mi alimentación con el polo positivo del elemento. Al igual que el polo negativo de la batería, se deberá colocar con el polo negativo del elemento para que pueda funcionar. En este momento no hemos trabajado propiamente con la polaridad de algún otro componente, pero en el futuro sí nos llegaremos a encontrar con esos casos, por lo que deberemos tenerlos en cuenta. La resistencia, al igual que este pulsador, no poseen polaridad, así que es indiferente la forma en que los conectemos siempre y cuando la conexión sea posible entre la placa de pruebas. Dicho lo anterior, iniciemos una simulación para observar el comportamiento de nuestro circuito. Desde el momento en que la iniciemos, podremos observar que el LED se encuentra apagado, o al menos no ha sufrido algún cambio significativo, pero si presionamos el pulsador con un solo clic, podremos observar que el LED se ilumina instantáneamente, y si lo mantenemos presionado, el LED se mantiene encendido. Hasta este punto, pueden suponer la función de este pulsador. Su tarea es permitir un flujo eléctrico cada vez que se mantiene presionado. Pueden imaginarlo como un puente que se abre y se cierra cada vez que se presiona el pulsador. Este comportamiento es bastante útil en la gran mayoría de circuitos y será bastante frecuente acudir a él, por lo que es bueno aprender cómo es que lo conectamos. Perfecto. Vamos a detener esta simulación para continuar con la modificación de nuestro proyecto. Vayamos ahora a nuestra biblioteca de componentes y busquemos un elemento llamado interruptor deslizante y arrastrémoslo a nuestra área de trabajo. Al observar a detalle este componente, podremos observar que tiene una forma muy similar al que se incluye en un portapilas, pero este tiene tres terminales. La primera terminal, que se encuentra hasta la izquierda, es definida como terminal 1. La terminal central se define como terminal común, mientras que la última terminal se define como terminal 2. Este elemento podemos colocarlo sobre cualquier punto de nuestra placa de pruebas, siempre y cuando lo conectemos horizontalmente. Yo lo colocaré en esa mitad derecha de la placa de pruebas para poder diferenciar los dos circuitos realizados. La alimentación del interruptor deslizante la realizaremos de la siguiente forma. Primero crearemos un cable que vaya desde nuestra terminal 1, en este caso, tomar este punto de aquí, ya que es común a la terminal deseada, y lo llevaremos a cualquier fila de alimentación positiva. Puede ser la de arriba o la de abajo. En esta ocasión, tomaré la fila de arriba para poder demostrar que, efectivamente, se encuentra conectada con la fila de abajo, y aquí colocamos su conexión. Lo siguiente será crear otro cable desde nuestra terminal común hacia cualquier terminal de nuestra fila de carga negativa. Puede ser también la de arriba o la de abajo, pero de nueva cuenta utilizaré esta de arriba.
A continuación, adicionaré otro LED justo a la derecha de este interruptor deslizante y cambiaré su color por un color verde. Para conectar el LED con el interruptor deslizante, debemos conectar la terminal 2 de nuestro interruptor con el ánodo del LED. Lo último que nos falta por hacer es colocar su resistencia a este LED y conectarla a la alimentación negativa. Yo lo haré de esta forma, dándole un color negro al cable creado para mantener la misma relación con el resto. Esto es todo. Presionemos nuestro botón de simulación y veamos qué es lo que sucede. Desde el momento en que inicia la simulación, podemos observar que el LED azul se mantiene apagado, pero el LED color verde se muestra encendido. Si nosotros presionamos de nueva cuenta nuestro pulsador, podremos encender nuestro LED color azul, y si lo soltamos, se apaga. Pero nuestro LED color verde se mantiene encendido independientemente del pulsador. Ahora bien, si nosotros le damos un clic en nuestro interruptor deslizante, podemos observar que este se desplaza hacia la derecha a la par que el LED color verde se apaga. De nueva cuenta, podemos presionar nuestro pulsador y observar que solo se enciende el LED azul. Así que con esto podemos demostrar que son totalmente independientes, al menos en función de su encendido. Si volvemos a presionar el interruptor deslizante, observamos que nuestro LED color verde se vuelve a encender. Analicemos esta parte. Cuando estudiamos el comportamiento de nuestro pulsador, concluimos que tenía un papel de activador. Esto es, que si se presionaba, permitía el encendido del LED, pero una vez que se dejaba de presionar, el LED se apagaba. Bueno, en este caso, el interruptor deslizante sigue el mismo comportamiento. Sin embargo, no es necesario mantenerlo presionado para que se mantenga encendido. Basta con deslizar el switch para que cumpla su trabajo. Si se quiere mantener encendido, pues lo dejamos en la posición izquierda. En cambio, si lo queremos apagar, se desliza a la derecha. En la mayoría de las aplicaciones que realicemos, frecuentaremos estos dos elementos, por lo que es importante recordar las diferencias entre cada uno de ellos. Para finalizar, detengamos nuestra simulación para que se guarden todos los cambios realizados en nuestro proyecto. Con esto, nuestro segundo proyecto de electricidad finaliza. Apostaría que quieren hacer más prácticas, así que, como reto, los invito a agregar un tercer LED con un pulsador y extender este circuito. Si les gustó este proyecto, no olviden compartir y suscribirse, ya que en nuestras próximas entregas realizaremos un proyecto más interesante.